tenemos un último programa en este ciclo de la ley al alcance de todos con la licenciada Natalia Lemos hablando de las razones o algunas de las razones que provocan los accidentes de tránsito. Pero ahora queremos enfocarnos en la cuestión propiamente de las repercusiones civiles y penales de los accidentes de tránsito. Mucho gusto, licenciada. Queríamos preguntar, ¿cuál es el valor y la necesidad de los peritajes judiciales que se requieren para los juicios generados tanto por responsabilidad penal, o sea, porque los accidentes han generado lesiones o muertes en alguna de las partes o en todas, y también en el caso de civiles por los peritajes que se requieren por el tema de certificar la culpabilidad de algunos? ¿Cuál es la tarea específica del perito, accidentólogo en este caso? Bien, el perito debe primero que nada hacer una inspección ocular del lugar para hacer un relevamiento de los hechos, ¿sí? Esto es indicar de qué manera sucedió, cómo eran las circunstancias antes del accidente o antes del impacto, digamos, durante el impacto y después del impacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera intervino cada vehículo, o al vehículo y un peatón, o las partes intervinientes? Esa reconstrucción histórica, ¿es posible? ¿Se puede hacer el perito? Sí, totalmente. En todos los accidentes es posible hacer una reconstrucción. Previo a esto, como el perito es llamado o solicitado después de ocurrido el accidente, se necesita resguardar el lugar para poder hacer la reconstrucción de manera exacta o correcta. Lo que se llama escena del crimen. Exacto. Y el perito, por ejemplo, en otro programa estuvimos hablando de las velocidades permitidas, las que eran peligrosas, etc. La velocidad, ustedes determinan producir un impacto, se determina la velocidad relativa de ambos móviles, digamos. Sí. Se puede saber. ¿Y eso por qué elementos se puede saber? ¿Qué cosas ven ustedes que permite determinar eso? Universalmente se calcula mediante las huellas de frenados que marcan o que dejan impactados los vehículos en la calzada o en la vereda donde hayan impactado. Ese dato, ¿y qué algún otro tiene importancia el tamaño del vehículo? No tiene mayor importancia o relevancia el tipo de vehículo o el peso del vehículo. Se tiene importancia el estado de la calzada. Es más relevante que el tipo de vehículo que se hace. El estado de la calzada, la huella que ha dejado el vehículo, esos son factores que influyen en la velocidad. Ustedes cuando concluyen, digamos, la sustancia de la información pericial, ¿en qué consiste? En decir que la causa del accidente fue tal cosa, por ejemplo, el exceso de velocidad del móvil A con respecto al móvil B, o la falta de algún requisito en los vehículos, por ejemplo, que tal vehículo tiene los neumáticos lisos o cosas por el estilo. La finalidad de la pericia en realidad es reconstruir cuáles fueron los pasos previos y post impacto del vehículo. Después en realidad la pericia va a tener que ver mucho con lo que determine o quiera determinar el juez o quiera saber el juez en el juicio, ¿sí? Muchas veces puede ser la velocidad a la que venían los vehículos, cuáles son los daños que han tenido los vehículos en el tema civil, no tanto la velocidad. Perfecto, entonces quiere decir que nosotros nos encontramos entre dos esferas de la cuestión accidentes. La esfera técnica o científica que describe el accidente, para eso están los peritos en accidentología, y tenemos la faz legal. Lo que sí es importante que digamos es una cosa: aquel que viola las reglas de las velocidades máximas ya tiene un componente de responsabilidad, en algún caso penal y en otra civil, según depende de las consecuencias, por haber violado una de las reglas esenciales. Quiere decir, la velocidad no es inocente en los accidentes, quiere decir, no es inocente en el sentido, no es algo, un factor neutro, porque si no, mi auto daba para esto, yo no pensé. Eso es un punto. El otro punto está dado en otra cosa que usted va a explicar, que es el respeto de las señales, ¿no es cierto? Las señales viales ustedes también analizan si, por ejemplo, en el cruce se respetó las señales y la reglamentación. O sea, ustedes dicen, según cómo aparece el vehículo, iba por su derecha, iba por izquierda, iba a contramano, ¿no? Ese tipo de... Uno de los temas es el manejo defensivo que debe realizar cada conductor
que está reglamentado, siempre se debe conducir de manera defensiva y las personas en general no prestan atención al manejo defensivo, no respetan las distancias que se debe mantener un vehículo del otro, la distancia que se debe mantener al frenar en una boca calle, claro, no pisar la senda peatonal. Y todo esto a veces trae consecuencias fatales. Quería comentar simplemente un dato. Se está usando mucho la figura en los accidentes de tránsito, uno ve la jurisprudencia nacional, alguna local, lo que se llama dolo eventual. Quiere decir, en general se considera que los accidentes son culposos, pero dolo eventual es aquel donde la persona debe haber previsto que su conducta iba a desarrollar, digamos, iba a concretar una violación de la norma penal, del bien jurídico protegido. O sea, si alguien sale en una calle urbana a andar a 130 km por hora corriendo una picada con otro, llegan a atropellar a alguien y matarlo, salvo una alteración psíquica de la persona conductora, todo conductor normal y habilitado debe saber que a esa velocidad es muy probable o casi segurísimo que la persona que atropella la va a matar, y aparte que es muy posible que atropelle a cualquier cosa que se le ponga enfrente por las razones que decía la accidentóloga, que es que por la reacción, el tiempo de reacción para frenar. Quiere decir que aquel que se presenta ante una persona, el obstáculo que se mete ante una persona que excede cierto límite de velocidad, va a ser un obstáculo que es imposible que el conductor lo evite. En consecuencia, a veces el homicidio culposo derivado de un accidente puede ser motivo de una condena por homicidio doloso en grado de eventualidad. Es decir, homicidio eventual con dolo eventual que lo convierte aquel accidente de tránsito en vez de una muerte accidental en un homicidio doloso. Esto es uno de los puntos, y por supuesto también debemos hablar de que aquel que produce un daño tiene que responder por él. Y es muy importante hablar de una cosa: los menores conduciendo, sobre todo aquellas picardías, sacarle el auto al padre y no estar habilitado, por la ley, por el Código Civil, hace responsable a los padres o tutores de la persona que se ve. O sea, el menor no va a sufrir sanción penal, y el menor probablemente no tenga bienes, o que podría tenerlos, hereditarios o lo que sea, pero sí van a tener que responder sus progenitores o sus tutores. Quiere decir que en realidad, cuando se dice lo cometió un menor y no tiene consecuencias, aunque ha sido grave para el afectado, no se está diciendo algo exacto. Puede tener consecuencias con respecto a su representante legal. Bueno, creo que hemos dado un pequeño pantallazo a todo esto y le agradecemos mucho su participación, y esperamos que en un próximo programa podamos llegar a completar todas las ramas, digamos, de este frondoso árbol de desgraciadamente los accidentes de tránsito. Muchas gracias.